Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Aunque se burlen, voy a decir que son las 12 en punto y estoy muy contenta de estar hoy con todos ustedes. Un martes maravilloso, con un clima que ha mejorado bastantito después de la semana anterior que estuvo muy fría. Yo soy Gaby Quiroz y estoy muy contenta de estar con mis compañeras Samantha Garduño y Sabimel Rendón. ¿Cómo estás, Sam? Gaby, muy contenta de estar con ustedes. Como dices, ya hace un poquito más de calorcito porque la semana pasada sí nos jugó más el frío, pero muy contenta porque la verdad que no paramos y todos los programas que vienen y que seguimos teniendo preparando, la verdad es que me parecen magníficos y van a ver que este programa no va a ser la excepción porque es una gran sorpresa. ¿Cómo estás, Abby, el día de hoy? Hola chicas, muy bien, muy contenta también de estar acompañada por ustedes y que bueno, ya se vayan conectando varios de nuestros seguidores para que nos permitan a ellos acompañarlos en lo que sea que estén haciendo, si están haciendo home office, si están haciendo su comida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlas aquí, chicas, y verlas muy contentas, muy sonrientes. Aquí Sami con un color de blusa muy anáhuac y Sabi con unas flores bastante lindas. Chicas, tenemos un programa maravilloso, ya bien lo dijeron, vamos a hablar de un fascinante dramaturgo y poeta. Es importante este autor, ya seguramente lo oyeron por ahí. Hablando de poetas y dramaturgos, también un 12 de noviembre nace una escritora mexicana bastante famosa, es la figura más conocida de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Ella, su nombre es Juana de Asbaji Ramírez, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Esta mujer desde muy pequeña desarrolló virtudes y talentos muy peculiares para la escritura y la lectura, y pues bueno, ya un prestigio muy importante en su juventud y posteriormente ya una vez tomando el hábito de monja. Chicas, ¿cómo ven? La verdad que es una efeméride que es muy relacionada y qué bueno que la mencionamos hoy porque van a ver que conforme avancemos el programa va a tener un poquito de relación hablando aquí de poetas, de dramaturgos y de mucha cultura que vamos a ver hoy, mucha literatura y también en la parte del cine y el teatro. Este programa va a ser, yo digo que va a ser un programa muy bueno, chicas. Oigan, chicas, y recuerden que el programa pasado estuvimos hablando, celebrando del Día de Muertos, así que a todos los que no nos escucharon y no tuvieron oportunidad de vernos o quieren volver a repetirlo porque tuvimos unas interpretaciones muy bonitas de parte de la Escuela de Artes, les recordamos que pueden verlo o escucharlo en Spotify o en el canal de YouTube de la biblioteca. Así es, y hoy estrenamos una sección que va a estar muy interesante porque ustedes recuerdan que una de nuestras secciones es la savia de los libros y otra también de nuestras favoritas es Desde el Libro. Pero qué mejor que en este programa se fusionen, porque si separadas las disfrutábamos, pues juntas todavía más. Y lo vamos a hacer hablando de un grande, o sea, qué mejor que hacerlo con uno de los principales exponentes de la literatura inglesa, Shakespeare, y con una de sus grandes obras, Hamlet. Y para ello vamos a tener también la presencia de dos de nuestros invitados con los que también vamos a hablar de la obra y vamos a hablar de una adaptación que se hizo en cine de esta obra, más y menos que del director Kenneth Branagh. Para ello tenemos a nuestra voz que siempre nos transporta a lugares inimaginables y a nuevos mundos, Fabiola Torres, coordinadora de la doctora Fabiola Torres, coordinadora de Planeación Institucional, Dirección de Efectividad y Servicios Institucionales. Y por otro lado tenemos a nuestro gran amigo, el doctor José Antonio Forzán, coordinador de la Maestría en Responsabilidad Social Presencial, que siempre nos trae nuevas propuestas y grandísimas propuestas de adaptaciones de grandes obras al cine. Así que bienvenidos, doctora Fabiola Torres y doctor José Antonio Forzán. Gracias por estar con nosotros y fusionar estas grandes voces para estar aquí en BiblioHertz. Muchas gracias, encantados. Encantada también de compartir sección con mi sensei, el doctor Forzán. Muchísimas gracias, pues yo me siento muy honrado de acompañar a la doctora Torres y pues servirle
pues de guarura. Nos encanta tenerlos a los dos juntos. Ha sido un gran honor para nosotros que aceptaran esta fusión, porque seguramente la vamos a disfrutar tanto como la disfrutábamos en individual. Y pues bueno, ya lo dijo bien Sabi, van a ser una explosión de aquí de conocimiento, de experiencias y pues bueno, de enriquecernos a todos y cada uno de nosotros. Vamos a empezar con algo muy dinámico que queremos un poquito calentar motores para lo que viene. Ya bien dijeron que platicaremos acerca de Shakespeare, pero pues vamos a ver qué tanto conocemos. A ver, doctora Fabiola, doctor Forzán, tenemos aquí, vamos a lanzar una pequeña encuestita aquí en Zoom para que podamos responder unas breves preguntitas. A ver, obra más corta de Shakespeare. Tenemos aquí 3 opciones. ¿Cuál creen? La comedia de las equivocaciones, ¿será Romeo y Julieta o El sueño de una noche de verano? ¿Cuál nos suena? ¿Cuál nos suena? Podemos darle clic o decirlo como quieran. Chispas. Es una de las más cortitas, duró más o menos de 1 hora y media. Pues si no mal recuerdo es la comedia de las equivocaciones, ¿correcto? La comedia de las equivocaciones, correcto. Sí es, doctor. Muy bien, muy bien. Menos mal. Menos mal, dice por aquí. Profesión de Shakespeare. Actor, era actor. Por supuesto, actor, nada de pintor periodista. Ya después, No. obviamente, ahí tuvo ya el tema más como poeta y demás, pero creo que los principales papeles que jugaba, incluso después, atrás del telón, ¿no? Siempre buscaba como hacer algo, un personaje en estas obras. Obra más representada del mundo. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Julio César definitivamente no es, entonces podría... Yo pensé que era Romeo y Julieta más que Macbeth. Yo me inclino por Macbeth. Correcto. ¿Sí? Sí, es una de las más representadas a nivel mundial en diferentes países, en todos los países mucho más representada. ¿Será que Romeo y Julieta ha sido muy adaptada, ¿no? Muy referida también. También, pero esta Puede ser. ha Sí, sido como que la más... La más. Bueno, yo creo que entre las dos, ¿eh? Yo creo que pudiera haber ahí una fusioncita Un empate. ahí de entre las... Sí, un empate, Puede ser. exacto. No lo sé. Bueno, muy bien. Obra más larga. A ver. Hamlet. 4 horas. 4 horas. Nada más y nada menos que Hamlet. Y justamente es de quien vamos a platicar hoy. Así que muchas gracias por adentrarnos un poquito en Shakespeare, conocer un poquito más. De hecho, Sammy, por aquí nos tenías un dato. Sí, justo investigando para este gran programa que vamos a hablar hoy, empezamos a conocer un poquito más de Shakespeare y todas estas cosas, y algo que notamos mucho y que yo creo que muchos podemos conocer es que en el momento cuando Shakespeare escribía, todos sus papeles femeninos eran escritos para hombres, porque pues sabemos que antes las mujeres no podían actuar en el teatro, entonces está toda esta caracterización que veíamos en las obras de los hombres adaptado a este papel de mujeres, las pelucas, porque pues era prohibido. Ya hasta el periodo de la Restauración podemos ver que ya las mujeres empezaron a llegar al teatro, pero antes, imagínense, todos los hombres actuando como mujeres, yo creo que sería algo padre que también lo pudiéramos ver de repente. No sé si hemos tenido la oportunidad, pero estaría padre ver una obra así ahora en estos momentos que extrañamos salir y ir al teatro y ir al cine. Claro, y aparte también, ahorita que mencionabas Macbeth, siempre ha estado como este halo místico, ¿no? Alrededor de él. Macbeth en el teatro británico está prohibidísimo decir dentro del teatro Macbeth y prefieren llamarlo la obra del bardo o la obra escocesa, porque está esta superstición de que si se nombra Macbeth, pues algo malo va a pasar en el teatro. Y también sobre su tumba, por el epitafio que tiene, se dice que también la tumba está maldita, porque dice algo así como: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado, bendito el hombre que respeta estas piedras y maldito el que las renueva, el que remueva mis huesos. Entonces,
Por si las dudas, mejor nadie los remueve, ¿verdad? Por si las dudas, dice aquí Sabi, pero justamente con estos datitos queríamos entrar un poquito en tema y que pudiéramos invitarlos a todos ustedes a enviarnos también sus comentarios, saber qué les pareció el programa, qué les gustaría escuchar en BiblioHertz. Recuerden que tenemos diferentes vías de comunicación con nosotros. Uno es el WhatsApp 5610-084243 o vía Facebook. Estamos, recuerden, como @BiblioHertzOficial. Y también los quiero invitar a seguir las cuentas oficiales de nuestra biblioteca, de la Biblioteca de la Universidad Anáhuac, México. Estamos como @BiblioAnáhuac en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que no se pueden perder nuestro contenido. Nos encanta recibir sus comentarios, nos encanta que nos sigan todos los martes y que no se pierdan las publicaciones que con mucho gusto y con mucho amor hacemos para ustedes. ¿Qué les parece si arrancamos ya con esta gran obra de Shakespeare que nos traen nuestros invitados? Hamlet, una obra que ha sido adaptada y seguramente muchos ya la hemos leído, pero invitamos a que quien no lo haya hecho lo haga o releerla, porque ya la hemos visto en teatro, la hemos visto en ópera, la hemos visto en ballet y por supuesto en cine, y hoy lo vamos a ver con esta dirección de Kenneth Branagh. La verdad dura 4 horas, lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué les parece si ya arrancamos con este tema, una gran obra, Hamlet, que seguramente ha inspirado muchas películas, que a lo mejor unas ya las hemos visto y ni siquiera sabemos que están inspiradas en Hamlet, ¿no? Sí, como bien decíamos, estamos contentas, muy emocionadas por esta fusión donde ya vamos a tener el libro, el cine, la literatura, el teatro, vamos a tener mucha tela de dónde cortar y de hablar de muchísimos libros. En este caso vamos a hablar de Hamlet, así que también un poquito para adentrar a todos nuestros radioescuchas, doctora Fabiola y doctor Forzan, queremos que nos den una pequeña probadita, algo que nos puedan decir de qué trata Hamlet o algo que puedan mencionar a nuestros radioescuchas para los que no lo conocen, se animen a leerlo y los que ya lo conocen lo recuerden y además se animen también a ver la película, a leer ambos y puedan compararlos. Doctora Fabiola. Bueno, Hamlet, a ver, es una tragedia. El príncipe de Dinamarca, hay un asesinato, el de su padre. Él descubre que efectivamente no fue una muerte natural, digamos, sino que fue asesinado. Siente un terrible dolor porque ve una traición en su madre, que se casa con el asesino de su padre. Entonces hay un duelo interno y un confrontamiento, digamos, hasta de tipo moral en el personaje de Hamlet que quiere vengar la muerte de su padre y busca la manera de hacerlo. Encuentra una forma a través del teatro, ¿no? Como se puede ver, representando, justo como ustedes platicaban, representando una escena que hablara de lo que realmente había pasado y bueno, termina de manera trágica, pero no diré el final, para que puedan leerlo y saber cómo termina nuestro personaje Hamlet. Doctor. Bueno, Hamlet no es el Rey León, ¿ok? Es una cosa importante. Pero también, bueno, independientemente de la maravillosa síntesis que hizo la doctora Torres, sin spoiler al final, lo que vemos es realmente una de las mejores obras de teatro de todos los tiempos y que no solamente nos muestra un trasfondo político de manera profunda y radical en torno a los espejos del poder y la política, sino también nos muestra el conflicto humano en pleno, ¿no? Y esto que va a ser de señalar Harold Bloom es una de las cuestiones más importantes de Shakespeare. Shakespeare inventa al hombre moderno o lo pone en escena a través del monólogo interior, y si quieren luego hablamos de eso, pero además es muy divertida. Además de que es una tragedia, tiene ahí unos personajes que destacan de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, ya para abreviar el comentario. Excelente, pues entonces, ¿qué les parece? Pues si ya nos adentramos a la hora, yo creo que es necesario empezar a escuchar quién es él, quién esconde estos sentimientos, estas pasiones, donde hablamos de tragedia, hablamos un poco de humor
y de diferentes personajes muy particulares. Vamos, por favor, doctora Fabiola, con esta escena quinta del primer acto de Hamlet. Muy bien, en esta escena es una especie de monólogo, un soliloquio de Hamlet, donde justo está lamentándose por esta traición de su madre, ¿no? Que se casó con su tío. Él todavía no sabe en este momento que además fue el asesino de su padre, ¿no? Pero se lamenta, la ve como una traición, no da cabida a que haya podido hacer esto. Entonces, bueno, comenzamos con la lectura. Oh, si esta demasiado sólida masa de carne pudiera ablandarse y liquidarse disuelta en lluvia de lágrimas, o el Todopoderoso no asestar el cañón contra el homicida de sí mismo. Oh Dios mío, cuán fatigado ya de todo juzgo molestos, insípidos y vanos los placeres del mundo. Nada, nada quiero de él. Es un campo inculto y rudo, que solo abunda en frutos groseros y amargos. Que esto haya llegado a suceder a los 2 meses que él ha muerto. No, ni tanto, aún no ha 2 meses, aquel excelente rey que fue, comparado con este, como un sátiro Hiperión, tan amante de mi madre que ni a los aires celestes permitía llegar atrevidos a su rostro. Oh cielo y tierra, ¿para qué conservo la memoria? Ella, que se lo mostraba tan amorosa como si en la posesión hubiera crecido sus deseos. Y no obstante, en un mes, no quisiera pensar en esto. Fragilidad, tú tienes nombre de mujer. En el corto espacio de un mes y aún antes de romper los zapatos con que semejante a Níobe, bañada en lágrimas, acompañó el cuerpo de mi triste padre. Sí, ella misma, cielos, una fiera, incapaz de razón y discurso, hubiera mostrado aflicción más durable. Se ha casado, en fin, con mi tío, hermano de mi padre, pero no más parecido a él que yo lo soy a Hércules. En un mes, enrojecidos aún los ojos con el pérfido llanto, se casó. Delincuente precipitación, ir a ocupar con tal diligencia un lecho incestuoso. Ni esto es bueno, ni puede producir bien. Pero hazte pedazos, corazón mío, que mi lengua debe reprimirse. Y aquí termina este primer monólogo de Hamlet, ¿no? ¿Qué les pareció? Así es, doctora. El monólogo de Hamlet en el primer acto, donde él nos explica por qué su madre apresura esta boda y además, primero está dolido por la muerte de su padre y después nos explica el por qué su madre apresura su boda y no solamente la apresura, sino que se casa con su propio tío. Eso es como que yo creo que lo que no se puede explicar Hamlet, y es un monólogo bastante interesante en donde vemos estas emociones, ¿no? Por un lado contenido y quiere ser como explosivo, y ahorita lo vamos a ver también cómo lo manejó Kenneth Branagh, que actúa y dirige en esta película, pero definitivamente uno de los monólogos más fuertes, ¿no? Sí, es correcto, es un monólogo de una gran potencia, donde precisamente pues hay un elemento dentro del teatro y que se está desafiando, ¿no? Es cómo yo puedo mostrarme a mí mismo en escena, en mi mundo interior, ¿no? Nosotros cuando leemos es muy fácil tener recursos incluso hasta tipográficos, ¿no? Para poderlo lograr, pero en el caso de la escena es muy difícil hacer estas manifestaciones, ¿no? Se puede uno adelantar en el teatro, se tiene que manejar el espacio, ¿no? Y lo que hace Kenneth Branagh, pues es trae otro tipo de recursos, ¿no? Que no sé si vamos a ver algo de una pregunta técnica, vamos a ver alguna de las escenas dentro de la transmisión o no la podemos ver. Yo lo que tengo es el otro monólogo, el de Hamlet, cuando se pregunta por ser o no ser, pero no sé si lo tengan ahí a la mano. Tenemos el otro. Va a leer la doctora en un momento. Pero la escena no la tenemos, pero en un momento lo va a leer la doctora Fabiola. Perfecto. Para poder hablar de él. Pero ahorita ya nos contó un poquito de estas escenas, pero también sabemos que ya hay 1000 adaptaciones, muchísimas adaptaciones de Hamlet, pero precisamente queremos saber por qué usted eligió esta adaptación específica de Kenneth Branagh. O sea, ¿qué fue la que le hizo decidir de tantas adaptaciones a elegir esta de 1996?
Yo creo que es una de las que más refleja la fuerza del original, ¿no? No solamente por que respeta de una manera radical la versificación, ¿no? Porque de hecho nosotros podemos ver muchas versiones de Hamlet en cuanto libro en prosa, ¿no? No en verso. Y trabajar el verso shakespeariano, pues es muy particular. Se utiliza el verso blanco, que es una forma, tiene un recurso precisamente de acomodarla, de romper el orden sintáctico normal de las palabras, ¿no? Entonces terminan hablando los personajes como Yoda, ¿no? Pero en este caso, esa es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Por otra parte, la adaptación temporal que hace Kenneth Branagh de sacarlo precisamente del contexto original y llevarlo aún así a una reminiscencia del pasado, ¿no? No es una adaptación actual, ¿no? Como podríamos ver en otro caso, la película la adaptación que hicieron de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio como protagonista, una cuestión que intenta ponerlo en los territorios contemporáneos. Pero además, Kenneth Branagh, antes de cambiar su vida y empezar a hacer otro tipo de películas, hacía unas adaptaciones maravillosas de Shakespeare y es un gran director y además es un gran actor, ¿no? Entonces, me parece destacabilísima, ¿no? Por encima de la de Zeffirelli que protagoniza Mel Gibson, que a muchos le gusta mucho. A mí no me gusta tanto, me prefiero esta de Hamlet y sobre todo por la forma en manejar los monólogos interiores, ¿no? Entonces, por eso lo elegí. Sin duda es un monólogo muy fuerte. A mí me parece, la escena es fuerte, pero bueno, este encuentro con él mismo, hay cansancio, mucha cólera, mucha frustración. Es un juego de emociones fuerte que lo envuelven, pero también el dolor de ver a la mujer que ama, bueno, pues su madre, ¿no? Precipitarse hacia una decisión muy, muy difícil, que, bueno, se enfrenta con circunstancias ahí complicadas. Esto no debería de, esto es el hombre. Finalmente vemos al hombre topándose ahí con todo su ser y a veces hacemos que la vida se vuelva complicada y a veces no tanto, pero yo creo que estos encuentros los tenemos todos, ¿no? Son encuentros que todos tenemos y son necesarios hablar nosotros con nosotros mismos para poder retomar particularmente lo que sentimos, lo que pensamos, hacia dónde nos dirigimos. Doctor, sin duda ahorita que estábamos escuchando el capítulo de la doctora Fabiola, yo creo que a todos nos hizo recordar la película. Como bien decíamos, pues si la película duró 4 horas, es que en verdad hizo este esfuerzo de intentar captar lo más que está tal cual los guiones, todas las actuaciones. Y como bien decía usted, Kenneth Branagh es un autor que ahora ya a lo mejor ha cambiado de un poquito del giro que está haciendo, pero tenemos ahí que hizo desde Enrique V, Otelo, Hamlet, hizo muchas películas porque sabíamos que él es un como amante de Shakespeare, es muy shakespeariano todo su amor por ello, y vemos que esta película fue nominada al Oscar por mejor guión. Sin embargo, algo que también quisiéramos saber es, no fue tan famosa cuando estuvo en cartelera. ¿Por qué será esta razón? Viendo que nosotros la vimos, la hemos platicado y es difícil de entender o leer Hamlet, pero ¿por qué es la razón por la que no fue tan famosa cuando estuvo en taquilla, a pesar de ser nominada a mejor guión? Porque aguantar una película de 4 horas no está tan sencillo, ¿no? Es una película muy densa, ¿no? Es una película que no, parece que no es palomera, ¿no? Sino que realmente nos implica a nosotros como espectadores. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. El gran teatro inglés, los grandes actores ingleses son actores shakespearianos, ¿sí? Cuando uno está estudiando para guionista, lo que estudia es a Shakespeare. ¿Por qué? Por el manejo precisamente de todos los recursos que él inventa o que él de alguna manera consolida para entender los procesos de escenificación, ¿no? Yo estoy ahorita en un teatro isabelino, bueno, en una recreación de un teatro isabelino, ¿no? Ya saben que me tengo que quitar para que vean de dónde ando viajando, ¿no? Pero lo que nos muestra es precisamente un teatro que también estaba muy comprometido con el público,
¿sí? Había personajes que tenían que hacerle guiños, incluso de comedia, a pesar de la tragedia. Y ese es un recurso muy, muy interesante shakespeariano que nosotros podemos ver todavía hoy, ¿no? En grandes tragedias, si no hay un elemento que pueda vincular al público, vamos a salir con el corazón desgarrado, ¿no? Pero además, fíjense lo que decía Román Gubern, el problema es que a veces nos guiamos por el rating, ¿no? Es decir, lo que jala más al público en cuanto a número es lo más poderoso, ¿no? Entonces dice Román Gubern que si Shakespeare se hubiera guiado por el rating, Romeo y Julieta no se hubieran suicidado, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ay, que sean felices y que no se anden dando los unos a los otros. No les vamos a contar el final de Hamlet si es que no lo han visto, pero sí les puedo decir que es muy distinto al Rey León, ¿ok? Muy distinto. Entonces, pero hay estos elementos que son maravillosos. No todas las buenas películas tienen un gran rating. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos implica otra manera de ver el cine. Y entonces no termina siendo los éxitos en taquilla como puede ser Avengers, ¿no? Por ejemplo. O El Rey León. Y suele ser frecuente, ¿no, doctor? Que justo un final que no es el socialmente esperado, ¿no? No es el que un espectador, un lector esperaría de sus personajes, pues cuando se adapta al cine, al teatro, a una serie, lo cambian, justo porque lo importante es vender en este sentido, ¿no? Claro, porque por complacer, a ver, lo que pasa es que hubo un cambio en el siglo XX en cuanto al discurso pedagógico muy fuerte y ahorita estamos pagando las consecuencias existenciales. Y si ustedes ven los cuentos clásicos o las obras de teatro clásicas, los finales no son felices. Porque perdón que se los diga, pero los finales felices en la vida son muy contados. Entonces nos tienen que enseñar a vivir. Y si nosotros empezamos a concebir que el príncipe azul va a bajar de su caballo o que Hamlet va a sacar su látigo de la verdad y va a hacer que la reina confiese, no, no va a suceder, no va a suceder. Pero eso nos enseña a nosotros a vivir. ¿Qué es lo que pasa con el discurso Disney de los finales felices? Que nos amoldamos y tenemos expectativas muy altas que a veces no se cumplen, ¿no? Claro. Por eso siempre he dicho, y a lo mejor tendríamos que tener un programa al respecto, pero Harry Potter debió morir. Okay. Porque así debió ser la... O sea, ay, no es que lo perdona y... En fin, entonces, creo que es muy importante considerar a la tragedia. Es muy difícil que una persona vaya a ver tragedia. Es más, ni Titanic, o sea, hasta Titanic tuvo un final feliz. Sí, se muere Leonardo DiCaprio, pero se reencuentra de nuevo. ¿Sí? O sea, las grandes tragedias, pues son las que vemos cotidianamente y hay que enseñarnos a comprender la vida en esta óptica, ¿no? Para poder superar estas condiciones, ¿no? Pero bueno, pero eso no tiene éxito en taquilla. Deberían hacer una serie de Hamlet. Ah, eso estaría bien. No sé si hay una serie, yo traté de buscar, no vi si había una serie de Hamlet, pero sería muy interesante ver cómo resuelven, ¿no? Así como cómo resolvió Kenneth Branagh a nivel cinematográfico todas las escenas de Hamlet, cómo se resuelve en una serie, ¿no? Sí, a lo mejor una miniserie, porque capaz de que se generan otras cosas medio raras, pero sí estaría bien hacer una nueva adaptación shakespeariana, ¿no? Tratando de recuperar el espíritu que la BBC, probablemente en la BBC hay varias radionovelas, ¿eh? Yo he localizado incluso escenificaciones del monólogo famosísimo de Ser o No Ser. Tengo pues una colección ya de ellos, ¿no? Cabe mencionar, y muchos son en la BBC con David Tennant, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho de David Tennant, es maravillosa su interpretación, por ahí si la pueden buscar está en YouTube, y pues bueno, sí, sería muy, muy interesante. Oye, y hablando de las actuaciones, como mencionó hace rato, doctor, hay un Hamlet Mel Gibson, hay un Hamlet más moderno, Ethan Hawke, y también ha habido personajes como Ofelia, en este caso de la versión de la dirección de Kenneth Branagh, está interpretada por Kate Winslet,
y la de Mel Gibson me parece que es Helena Bonham Carter, que me parece que sus papeles le quedan siempre extraordinariamente a ella, y nunca los personajes de la película se van a acercar a los personajes que nosotros concebimos en nuestra imaginación, pero ¿hay alguno de toda esta serie de películas que se ha hecho, o a lo mejor de teatro, que en su caso se ha acercado alguno al Hamlet o a la Ofelia o a la Gertrudes o al Claudio de su imaginación? ¿Hay algún actor que se haya acercado a al que ustedes conciben en su mente? Pues, pues yo sí me quedo con el de Kenneth Branagh. A mí se me hace maravilloso. Eh, Digo, no vi toda la puesta en escena, pero David Tennant hace una versión maravillosa. Y también lo pueden ver en YouTube, Benedict Cumberbatch, bueno, Doctor Strange para los cuales. Okay. También hay una adaptación al teatro, ¿no? Que hace, bueno, colosal, ¿no? Es un gran actor. Digo, la versión de Peter O'Toole también de hace muchos años, tiene cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, es que el reto precisamente de la escenificación de una obra clásica, fíjense que en México hay un libro que fue publicado por la UNAM, en donde tiene un estudio preliminar, ahorita se me va el nombre del autor, pero él hizo una de las primeras adaptaciones en México de las puestas en escena en México en los años 60, es decir, siglos después de su escenificación, que cabe mencionar que el teatro isabelino fue un momento muy acotado, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro estaba prohibido. ¿Por qué? Porque es una cuestión dionisíaca. Se representaba en cantinas, ¿no? No era bien visto, sino hasta con la reina Isabel, y la obra de Shakespeare literalmente queda marginada, ¿no? Durante muchos siglos, hasta que ya después se quitó la restricción sobre el teatro. Pero en México llegaron algunas adaptaciones en prosa, ¿no? Se hicieron algunas escenificaciones, y propiamente yo en México no he visto una escenificación de Hamlet. Sin lugar a dudas ha habido. Bueno, yo en la prepa hice una muy mala adaptación de Hamlet, pero fue muy divertida, eso sí. Pero duró lo que una obra de teatro de prepa, ¿no? Y así en la memoria. Pero sí es muy importante entender que el reto de un personaje shakespeariano va a ser muy complicado. Por supuesto, Helena Bonham Carter es una gran actriz shakespeariana, pero también Emma Thompson, ¿no? O sea, yo creo que el cuadro de actores de esta película es sensacional. Y pues sí, ya que lanzó el reto la doctora Torres de algún director que se ponga a hacer una miniserie, pues habría que buscar, porque yo no me imagino a Hermione como Ofelia, no tiene las tablas para hacerlo. Tendríamos que buscar a alguien como Helena Bonham Carter o como Emma Thompson para hacerlo, ¿no? Y pues no sé, Maggie Smith, no digo ¿cómo se llama? Se me va ahorita el nombre, aparecerá, pero Margot Robbins, perdón, probablemente, ¿no? Pero no me imagino. Hamlet, pues ya lo dijimos, Benedict, ¿no? Pero creo que sería maravilloso. Pero no encuentro una actriz joven del tamaño de Helena Bonham Carter o de Emma Thompson. Yo creo que es justo raro lo que comentas, doctor, que México tiene una buena tradición teatral de grandes representaciones, ¿no? El teatro tradicional, pero también de teatro musical. Qué extraño que en las últimas décadas efectivamente no ha sonado Hamlet como una de estas grandes producciones, que si bien es muy extensa y eso puede ser una limitación, pues se puede hacer una adaptación, ¿no? Y qué raro, qué extraño. Tenemos muy buenos actores de teatro en México, ¿no? Hablemos con alguien, doctor. Exacto, ahí con la doctora Adriana Molina para que haga Sí. una adaptación, por lo menos. Exacto. Porque también eso es una cuestión que puede estar dentro de los círculos universitarios. Así es. Y qué bueno que lo menciona, doctora, porque realmente lo que estamos viendo es que el teatro en México está siendo muy aplaudido, los grandes musicales, ¿no? Que Sí. salen en una lana, traerlos con contratos pasmosos de las grandes cadenas, de las grandes corporaciones Sí. que los traen, que qué bueno que existe, pero tenemos que rescatar el teatro en México. Es una de las cosas
que nos surge. Antes de la pandemia ya había cerrado el Teatro Shakespeare, el Foro Stanislavski, o sea, Sí, los recintos chiquititos que los llenan con 20 personas, pues están tronando, ¿no? sí. Y es donde el teatro verdadero en este país se pone en juego, ¿no? El teatro, y ahí es donde se puede representar sin estas fastuosas producciones, pero puede ser una cuestión muy intimista, ¿no? Sí. Que vale mucho la pena para tener esta obra como Hamlet. No necesita una gran producción, como sí la tiene Kenneth Branagh, por supuesto, pero se puede poner en juego muchos recursos teatrales que nos obliguen como espectadores a ver de una manera distinta, pero Sí, bueno. y ahora esta nueva oleada en teatro, ¿no? Lo vemos en estos teatros pequeñitos, como mencionas, los que están en el Centro Cultural del Bosque, por ejemplo, que es más un teatro austero, donde son los actores, casi nula escenografía y vestuario, pero hay una cercanía con el público que creo yo tiene un eco todavía mayor o resuena más que cuando tenemos un gran despliegue de recursos y una obra hueca, ¿no? Sí, claro. Sí, ese es el gran reto. Y pues sí, digo, ahí sí, ya le mandé el reto a la doctora Adriana Molina, Sí, que bueno, tenemos que si ya hablar hace con ella. años se escenificaron de una manera magistral la cantante Calva, o sea, de verdad fue una gran Okay. escenificación, y han hecho cosas muy interesantes como proyectos institucionales, ¿no? Digo, ahorita pues está más complicado, ¿no? Pues sería una lectura en Zoom, lo cual no Sí. sé si sea tan Doctor y padre, doctora, ¿no? sin duda vamos a ver qué sale. Con estas propuestas que ya están aquí planeando, podemos hacer muchas cosas y yo creo que BiblioHertz puede ir ahí a cubrir, a estar ahí a todo esto para acompañarlos y ver qué se puede armar porque sí creemos que es importante, ya nos hace falta el salir, el que ya no sean, como dice el doctor, solo estas lecturas, el Zoom, sí nos falta ya este contacto. Y bueno, queremos retomar todavía un poquito lo que estábamos hablando de Hamlet, porque tenemos ahí otros capítulos que tiene la doctora. Entonces, recordemos que vamos a hablar en esta obra, un elemento que vemos es la venganza. Y cómo Hamlet quiere cumplir esta promesa que hizo a su padre, vengando de una forma particular. Entonces, doctora, ¿qué le parece si a través de esta lectura que nos va a hacer de la escena 11 del segundo acto, nos empieza a contar para que escuchemos qué es lo que va a pasar ahora con Hamlet? Vamos directo a la lectura. Justo aquí Hamlet tiene una idea, acaba de ver una representación que si mal no recuerdo, justo como ustedes mencionaban, la realizaron solo actores y esto se le ocurre que podría ser un medio para poder desenmascarar el asesinato de su tío. Entonces, este monólogo me gusta mucho porque creo que es uno, además del muy popular de Ser o No Ser, que retrata o que nos deja ver estos aspectos de la condición humana, ¿no? Que es de la gran importancia que podemos adjudicarle a la literatura. Entonces, si les parece, leemos esta sección. Claro, doctora, la dejamos. Ya estoy solo. Qué abatido, qué insensible soy. ¿No es admirable que este actor, en una fábula, en una ficción, pueda dirigir tan a su placer el ánimo, que así agite y desfigure el rostro de la declamación, vertiendo de sus ojos lágrimas, débil la voz, y todas sus acciones tan acomodadas a lo que quiere expresar? Y esto por nadie, por Hécuba. ¿Quién es Hécuba para él o él para ella que así llora sus infortunios? Pues ¿qué no haría si él tuviese los tristes motivos de dolor que yo tengo? Inundaría el teatro con llanto, su terrible acento conturbaría a cuantos le oyesen, llenaría de desesperación al culpado, de temor al inocente, al ignorante de confusión, y sorprendería con asombro la facultad de los ojos y los oídos. Pero yo, miserable, sin vigor y estúpido, sueño adormecido, permanezco mudo, y miro con tal indiferencia mis agravios, que nada merece un rey con quien se cometió el más atroz delito para despojarle del cetro y la vida. ¿Soy cobarde yo? ¿Quién se atreve a llamarse villano o a insultarme en mi presencia, arrancarme la barba, soplármela al rostro, asirme de la nariz o hacerme tragar lejía que me llegue al pulmón? ¿Quién se atreve a tanto? ¿Sería yo capaz de sufrirlo? Sí, que no es posible sino que yo sea como la paloma que carece de hiel, incapaz de acciones crueles. A no ser esto, ya se hubieran cebado los milanos del aire en los despojos de aquel indigno
deshonesto, homicida, pérfido seductor, feroz malvado, que vive sin remordimientos de su culpa. ¿Pero por qué ha de ser tan necio? Será generoso proceder el voto y el infierno mismo me piden venganza. Afeminado y débil desahogue con palabras el corazón, prorrumpe en execraciones vanas como una prostituta vil o un pillo de cocina. Ah, no, ni aún solo imaginarlo. Yo he visto que ves, asistiendo a una representación, hombres muy culpados han sido heridos en el alma con tal violencia por la ilusión del teatro que a vista de todos han publicado sus delitos, que la culpa, aunque sin lengua, siempre se manifiesta la muerte de mi padre. Mirada, acción que vi pudiera ser un espíritu del infierno. Al demonio no le es difícil presentarse bajo la más agradable forma. Sí. ¿Y acaso como él es tan poderoso sobre una imaginación perturbada, valiéndose de mi propia debilidad y melancolía, me engaña para perderme? Yo voy a adquirir pruebas más sólidas, y esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey. Fin. Doctora, qué maravilla. Este relato es muy difícil. Ya lo decía el doctor Forzán hace unos momentitos, que ver la verdad y la realidad frente a nosotros no nos encanta tanto, y saber que hay un sentimiento de venganza, saber que hay orgullo, saber que hay odio, pues es que quién lo puede decir tan fácilmente y tan abiertamente. Es complicado, pero aquí lo relata muy bien, creo que se atreve, es un momento, incluso en la misma escena, a mí me parece, doctor, que este es un momento muy crucial de toda la obra, y específicamente en la escena de la película me parece importante. Pero antes de seguir avanzando, quiero agradecerles muchísimo a todos los que nos están escuchando. Estamos platicando con el doctor Forzán y la doctora Fabiola Torres acerca de Hamlet, esta obra maravillosa de Shakespeare y llevada al cine por el director Branagh. Les saludamos a los que nos escuchan en Facebook, saludos también a quienes nos han comentado, Genoveva, Jesús, Vianey, Manuel, un saludo muy especial para todos nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir con esta maravilla, platicando específicamente de esta adaptación. Sí, bueno, hace un momento lo decía cuando iniciamos el doctor Forzán, Shakespeare también era divertidísimo, y a mí en lo particular esta escena, cuando empieza a planear toda esta parte de cómo va a trastornar a su tío Claudio para vengar la muerte de su padre, me parece también muy divertido. O sea, ¿cómo se le ocurre? Ya sé, en una obra de teatro voy a hacer que empiece a él a saber a sentir como esta emoción de que ya sospecha que Hamlet ya sabe. Y pues finalmente el tío ambicioso no quería que Hamlet ocupara el reino, pero me parece muy, en lo particular en la escena de Kenneth Branagh, de la dirección de Kenneth Branagh, me parece que vemos un Hamlet muy sarcástico, como que empieza ya a sacar esta explosión de sensaciones, ¿no? ¿Cómo lo resuelve Kenneth esta escena en el cine? Doctor, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo solucionó? Bueno, a mí me parece fantástica, ¿no? Porque concentra una acción impresionante. Es como una persecución psicológica, ¿no? No es una cuestión de tipo rápidos y furiosos, sino es más hacia adentro del personaje, ¿no? Porque además Hamlet lo que trae es es un conflicto interno increíble, ¿no? Que se puede compartir por muchos de nosotros o por muchos de nuestros escuchas. La sombra del padre, ¿no? O sea, ¿por qué el individuo que siendo un adolescente tardío, ¿no? Un eterno adolescente, de repente tiene que estar siguiendo los consejos de la sombra de su padre, ¿no? Del fantasma de su padre, bueno, que no puede decidir él solo. Y segundo, no se enfrenta como tal a resolver los problemas que tiene con su mamá y con el poder, y no sabe qué hacer con la novia, ¿no? O sea, eso es un trama existencial que pues un psicoanalista tendría que resolvérselo, ¿no? Pero en este caso, el gran valor de este monólogo, digo, podríamos definitivamente hacer un análisis de cada uno de los versos del monólogo y de la obra en sí, pero menciona dos cosas muy importantes. Menciona a Hécuba por Hécuba,
¿no? Hécuba es la madre mitológica de Troya, de París y de Héctor, ¿sí? Y hacia el final tiene un verso, no sé si la doctora Fabiola me pudiera ayudar con la última frase que nos leyó del monólogo, que nos habla precisamente de cómo esta metáfora de la madre patria, ¿no? Es una cuestión importante, ¿no? Porque se conjugan los dos, pero con respecto al destino de la tierra, ¿no? O sea, el pobre de Hamlet, que nunca sabemos si se volvió loco o ya estaba loco o quién sabe qué estaba pasando, trae un problema con el poder y qué hacer, ¿no? Pues él quiere ser un cuate que se la pasa igual, que de bien, pero pues le sale la sombra, ¿no? Entonces, ¿cómo, doctora, si nos puede leer ese último pasaje, que es genial, esa última expresión? El Doctora, micro, su Nada más que micrófono. con el micro abierto. Listo, perdón. ¿De la obra, el último de la obra o de esta escena, doctor? De este monólogo. ¿Yo voy a adquirir pruebas? ¿O el del Un poco demonio? más, un Más. poquito antes. Segundo. Lo estaba tratando de localizar en inglés, pero no lo encontré. Entonces, pero de todos modos, la resolución es maravillosa, ¿no? Porque también hay una gran novela de detectives, ¿no? O sea, dentro de todo, hay una búsqueda de un culpable, ¿no? Digo, obviamente sabemos que las historias de detectives las inventa o las consolida el maravilloso Edgar Allan Poe, a quien le deberíamos dedicar, pues, no un programa, sino un semestre de programas, pero bueno, Fabi, no sé ¿Es la si de lo Al demonio, doctor? ¿Al demonio no le dice así? No, previo, un poquito antes de eso. Yo haré que estos actores representen. Yo haré No, que bueno, estos tomas. bueno, si no, no se preocupen, es para que la vuelvan a leer todos Sí. y Es para que se y queden le todos con la duda encontremos y la busquen. Y va a haber un exacto, premio al ¿no? que lo Pero encuentre. ok, pero sí es este gran reto, ¿no? Empezar también a descifrar no solamente qué es lo que pasa con el interior de Hamlet y de los otros personajes, ¿eh? Porque no hemos hablado de Ofelia, que es un gran misterio, ¿no? Pero sí también ver la composición política y sus metáforas, ¿no? Ahora que traemos todo un tema ahí con las elecciones del vecino país, ¿no? Porque hay un conflicto ahí también no resuelto psicoanalítico en los dos candidatos, pero no voy a decir más. Doctora, ¿qué les parece si nos vamos a otro capítulo para ya después terminar aquí un poquito de cerrar con otros personajes? Porque definitivamente vemos que hay muchos momentos de intensidad, vemos también hasta la parte de, yo creo que las acciones de Hamlet, su inconsciente, porque tiende a ser muy impulsivas, acciones que las hace y tiene estos monólogos de cosas que ni pudo pensar. Entonces queremos también como saber aquí, este va a ser uno de los partes más emblemáticas esta escena y después queremos platicarla cuando la lleva a la película que vimos. Entonces, doctora, si nos ayuda, vamos con la escena cuarta del tercer acto. Muy bien. ¿Existir o no existir? Esta es la cuestión. ¿Cuál más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿U oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar qué sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios, cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal?
¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte, aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan? Antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento, esta previsión nos hace a todos cobardes. Así, la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración, mudan camino, no se ejecutan y se reducen a designios vanos. Pero, la hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. Fin. Excelente, Fabiola. Este es uno de los monólogos en donde, bueno, primero vemos a un Hamlet solo, pero después entra Ofelia y no saben también que quienes los están espiando, porque ya es la escena en la que los están espiando Claudio y Polonio, que en la película lo resuelve. Ay, quiero hacer el comparativo porque ambas, o sea, me encanta Hamlet y me encantó la película de Kenneth. Con este salón de espejos que yo decía, ¿cómo van a hacer que se esconda Claudio y Polonio? Y este salón de espejos fascinante, donde vemos el personaje de Ofelia, un personaje que ya va trastornándose, que justo decía el doctor que no habíamos hablado de ella, un personaje que la utilizan de alguna forma para conseguir los fines de cada uno de las ambiciones que existen aquí, pero vemos una Kate Winslet muy... Después de este papel, creo que la llaman para Titanic, yo la sentí muy bien en este personaje, pero ¿qué opinan de este personaje de Ofelia también muy emblemático en esta obra? Sí, bueno, el personaje de Ofelia es muy destacable. A mí, todavía pues, Kate Winslet no me convence tanto, ¿no? Pero bueno, es una gran elección. Lo que me gusta mucho es esta puesta en escena, ¿no? Como decían, de estas cámaras de Gesell, este laberinto de espejos, ¿no? Ahí las miradas son cruciales, ¿no? Sabemos que estamos cortos de tiempo y ya no les puedo hablar mucho sobre la traducción, ¿no? Porque es muy, muy importante. O sea, la cuestión de ser o no ser, estar o no estar, existir o no existir, en español nos da otros sentidos. Igual con la parte del sueño. El sueño, cuando hay que leer esta obra, no es tanto de que ya me voy a dormir porque ya tengo mucho sueño, no. Los sueños tenían esta cuestión de oráculo, ¿no? De entender que lo que puede pasar con la otra vida, con el futuro, el contactar con el mundo espiritual, ¿no? Esa es la idea de ese soñar, pero ya no me extiendo porque ya vamos a llegar al final. Justamente estamos llegando al final del programa, pero doctora, ¿qué opina de este gran monólogo y pues bueno, de Ofelia con este gran personaje que se encuentra frente a él? Bueno, a ver, este monólogo no por nada es de los más conocidos y de los más simbrantes de la novela. Yo creo que es este debatirse del ser humano entre el sentido que tiene vivir y el temor o la prudencia a morir y a dejarlo todo cuando se sufre, cuando se padece, ¿no? Es este dolor, este conflicto interior que muestra Hamlet. Y en el monólogo anterior, que es algo importante que quería decir, no sé si recuerdan la película de Inception de Leonardo DiCaprio, ¿no? Es un sueño dentro de otro sueño y otro sueño. Bueno, creo que en este monólogo en particular, donde él está identificando el poder que puede tener el teatro, la literatura para descubrir, para desenmascarar a su tío, pues estamos hablando como de una inception de la literatura, ¿no? Es como el teatro en este caso funge como un espejo de la condición humana, ¿no? Yo te voy a mostrar a través de estos personajes, tío, que tú eres un asesino y te vas a reconocer en estos personajes. Entonces tenemos aquí una obra de teatro que nos habla del poder del teatro a través de una de sus propias escenas. Y me parece maravilloso, ¿no? Doctora, doctor, la verdad que ya nos quedan ya 5 minutos, ya estamos acabando, pero este programa fue muy rico, pudimos tomar varios temas, aunque
creemos que nos aventaríamos 3 horas, así como las 4 horas de película, platicando sobre este tema, la película y haciendo relación con el libro, pero les agradecemos mucho que estuvieran hoy con nosotros, que pudiéramos hacer esta fusión y esperamos que la próxima también vamos a tener algo nuevo, algo de propuestas que siempre son muy ricas de su parte y hacer esta fusión del libro, el cine, el teatro. Entonces también queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos siguen por el 1670 de AM en radio.anahuac.mx y no olviden escucharlos en el próximo programa. Recuerden que los invitamos a leer siempre todos estos libros que estamos platicando. No olviden ver la película de Hamlet de Kenneth Brown. No olviden leer el libro de Hamlet que tenemos. Y chicas, Gaby, Sabi, ¿algo más para despedir a nuestros grandes invitados? Agradecerles mucho esta gran fusión, nos encanta tenerlos juntos, nos encanta que estén aquí y agradecerles a todos los que nos escucharon a través del 1670M y por radio.anahuac.mx. Muchas gracias a todos, doctora Fabiola, doctor Cruzal, mil gracias por traernos esta plática tan interesante y los esperamos la próxima también con nuevas propuestas. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta el próximo martes. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take